El doctor Olivier Sarbach obtuvo el grado de licenciatura en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich en 1997 y el de doctor por la Universidad de Zúrich en 2000. Realizó estancias postdoctorales en las universidades Pennsylvania State, Louisiana State, Caltech y la Universidad Estatal de California, San Diego, todas ellas en Estados Unidos. Esto hasta que en 2006 ingresó al Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde actualmente es profesor e investigador titular C de tiempo completo con nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Sus líneas de investigación incluyen 3 áreas relacionadas con relatividad general clásica: la estabilidad de agujeros negros y de otros objetos compactos, el problema de valores iniciales y de contorno para las ecuaciones de Einstein con métodos numéricos para discretizarlas, y la teoría cinética de gases relativistas con aplicaciones a la acreción de materia hacia agujeros negros. El doctor Sarbach es autor de 85 publicaciones internacionales, todas ellas en revistas especializadas con arbitraje, de 14 memorias en congresos y de un capítulo para un libro. Estos trabajos acumulan más de 3,000 citas. Tiene además alrededor de 25 años dando clases, como ayudante profesor del 95 al 2000 en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich y en la Universidad de Zúrich como profesor en 2001, en la Universidad de Pennsylvania State y desde 2006 a la fecha en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha presentado más de 100 pláticas en congresos y seminarios y también es un gran mentor. Ha graduado 4 estudiantes de licenciatura, 6 de maestría y 5 estudiantes de doctorado. También ha sido asesor de 2 investigadores postdoctorales. El doctor Sarbach es un reconocido especialista a nivel internacional en los temas que cultiva y por eso ha sido invitado a ser árbitro de varias revistas internacionales como Classical and Quantum Gravity, Physical Review Letters, Physical Review Day, General Relativity and Gravitation, entre otras. Además, es miembro del comité editorial de la revista Classical and Quantum Gravity desde 2018. También ha sido árbitro de proyectos de ciencia básica de CONACYT o ICCT y de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. También de 2016 a 2017 fue responsable técnico de la red temática CONACYT, agujeros negros y ondas gravitacionales. Y entonces, ahora sí, te dejamos la palabra, Olivier. Muchas gracias. Muchas gracias, Argelia, por esa muy generosa introducción. Sí. Gracias a los organizadores de invitarme a dar esa plática y de poder contarles de qué estamos haciendo parte de la comunidad de relatividad general. Entonces, antes de empezar, déjeme presentar a los, mis colaboradores, ¿no? Muchos colegas y amigos. Está Patrick Mach de la Universidad de Polonia, de Jagiellonica en Polonia. Está Merab Momenia, que es mi postdoc en el Instituto de Física y Matemáticas. Armando Roque de la Universidad de Zacatecas. Emanuel Chávez, que está terminando su doctorado conmigo. Está de la UNAM Miguel Alcubierre, Juan Carlos de Gollado y Darío Núñez. Y de la Universidad de Guanajuato, Juan Barranco, Argelia Bernal, que me acaba de presentar, Alberto Díez Tejedor, y de la Universidad Nacional de Córdoba, Miguel Meguevant. Y finalmente quiero también agradecer a Emilio Tejeda, con quien hemos colaborado y estamos colaborando. Bien, entonces lo que les voy a platicar es nada más, digamos, hay mucha más gente en México que trabaja sobre ese tema, pero me voy a enfocar en los resultados que obtuvimos en ese grupo, y lo que quiero hablar hoy tiene que ver con la estructura de una galaxia, ¿no? Entonces tal vez han escuchado que la galaxia, como la Vía Láctea donde vivimos, por ejemplo, consiste de varias componentes. O sea, está la materia luminosa, ¿no? Que consiste en las estrellas, los planetas, el gas, etcétera, donde nosotros estamos, ¿no? Y esa materia luminosa, pues, forma un disco, ¿no? Forma un disco que está marcado ahí en la ilustración. Luego
alrededor de ese disco resulta que hay un halo, lo que se llama un halo de materia oscura, que es más o menos esféricamente simétrico, ¿no? Y que es más grande, digamos, que ese disco de materia luminosa y mucho más pesado, como vamos a ver, ¿no? Y aquí no sabemos, o sea, sabemos que debe existir, voy a mencionar brevemente por qué, pero no sabemos en absoluto de qué está hecho. Y luego hay otra componente que quiero mencionar, que es en el centro de la galaxia. Ya sabemos en los últimos años, ya se ha cristalizado, digamos, que ahí deben existir un agujero negro supermasivo. O sea, un agujero negro supermasivo quiere decir que es varios millones o incluso billones veces la masa del Sol. Ok, entonces tenemos ese sistema y la pregunta ahora, ¿cómo podemos describir ese sistema si ni siquiera sabemos de qué está hecho, de cuál es la física? Las escalas, como mencioné, son muy diferentes. O sea, por ejemplo, en nuestra Vía Láctea, como mencioné, el agujero negro es como 4 millones veces la masa del Sol. Sin embargo, su radio es relativamente pequeño para la escala galáctica, o sea, tiene un radio más o menos de 10 millones de kilómetros. La materia luminosa, que consiste, o sea, son más o menos 10 a la 11 estrellas, entonces pesa más o menos 10, 11 veces la masa del Sol, y su radio ya son 10 kiloparsecs. Entonces lo puse aquí abajo la transparencia. Un parsec son del orden de 3 por 10 a la 13 kilómetros. Entonces ven que está mucho más grande que la extensión del agujero negro, ¿no? Y son 10 kiloparsecs. Y finalmente, ese halo de materia oscura pesa alrededor, aquí hay incertidumbres, pero pesa alrededor de 10 a la 12 masas solares y su radio son 200 kiloparsecs, ¿sí? Entonces es un sistema que tiene escalas muy diferentes y por lo tanto no es fácil, o sea, no puedo ir directamente a computadora y resolverlo así tal cual, ¿no? Además, ese sistema no es estático, o sea, no es estático porque las estrellas están rotando en el disco luminoso, ¿no? Y tampoco es estacionario porque tengo el agujero negro en el centro y está acretando materia constantemente, entonces el material está cayendo hacia el agujero negro. Ok, y entonces en esa práctica lo que quiero tratar de hacer es mostrarles unos resultados que involucran nada más los dos protagonistas oscuros, digamos, en ese escenario, que es el agujero negro y el halo de materia oscura. O sea, vamos a despreciar la materia luminosa porque, digamos, la materia oscura, digamos, constituye, digamos, la componente más importante, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos en el sistema agujero negro central más halo de materia oscura, ¿no? Y la meta entonces es que le quiero presentar el primer modelo que toma en cuenta esas dos componentes de forma autoconsistente. De forma autoconsistente quiere decir que, en el centro les dije que hay un agujero negro. Ahí eso quiere decir que la condición en el centro no es una condición de regularidad estándar, sino tenemos un horizonte. Entonces ahí, de hecho, para describir eso correctamente hay que usar las ecuaciones de la relatividad general. Y eso es hasta donde queremos llegar, ¿no? Ese problema también es muy interesante porque involucra, digamos, tanto la relatividad general, entonces entra la constante de Newton, la constante gravitacional, la velocidad de la luz, pero como vamos a ver en el modelo de materia oscura escalar, también entra la constante de Planck. Entonces, como es un problema que requiere de alguna forma, con el segundo modelo de materia oscura, por lo menos que les voy a decir, tanto la relatividad general como la mecánica cuántica, o la teoría cuántica de campos. Ok, entonces después de esa introducción, entonces la charla va a estar estructurada de la siguiente forma. Entonces, primero voy a decir muy brevemente por qué sabemos que hay materia oscura, aunque no sabemos qué es, ¿sí? Les voy a contar un poco sobre por qué sabemos que hay agujeros negros. Eso ya es casi una certidumbre hoy en día. Y luego el primer modelo que les voy a hablar es la acreción de un gas de Vlasov en un agujero negro, que describe ese proceso de acreción que les mencionaba antes. Luego vamos a pasar a la descripción cuántica, si quieren, de la
del modelo cuántico de la materia oscura y les voy a hablar de estrellas de bosones y de átomos gravitacionales. Ok, entonces, ¿por qué sabemos que hay materia oscura? O sea, no voy a entrar tanto en detalle aquí, pero de hecho son varias observaciones que indican que eso debe ser así. La más conocida pues son las curvas de rotación. Si uno mide la trayectoria de las estrellas alrededor del centro galáctico, en nuestra galaxia o en otras, ¿no? Entonces se da cuenta que la velocidad no decae con el radio, como uno entre la raíz de R, como debería haber si abre nada más la materia luminosa, sino esa velocidad se vuelve constante en el radio. Entonces eso solamente se puede explicar, digamos, si hay más materia que está ahí que la que vemos, ¿no? Luego, indicación también que falta materia en los cúmulos de galaxias. Hoy con los lentes gravitacionales, que es otra técnica que nos permite medir cuál es la masa que hay en cierta región del espacio-tiempo sin medir su luminosidad. Eso nos indica también que en varias regiones debe haber más masa, porque se curva más la luz de lo que debería, si nada más estaría la materia luminosa. También hay indicaciones fuertes al nivel de evolución cosmológica, que si no se toma en cuenta la materia oscura, entonces no se podría explicar, digamos, la formación de estructura como la conocemos hoy. ¿Sí? Entonces ya hay evidencia bastante clara que debe haber algo ahí. Y de hecho, ese algo no es despreciable. De hecho, si nada más uno ve el contenido de la materia del universo, es el 85%, que no sabemos qué es esa materia oscura, ¿sí? Entonces es algo realmente un problema importante en física y cosmología, ¿no? En particular. Entonces, hay algunos candidatos, y los candidatos principales para la materia oscura están los WIMPs, que es una abreviación para Weakly Interacting Massive Particles, que básicamente son partículas, si quieren, de cierta masa, que ya está constreñido, y sabemos que nada más pueden interactuar gravitacionalmente, o sea, no pueden interactuar con la materia ordinaria, porque si no se hubieran provocado reacciones que probablemente hubiéramos visto. Luego, el otro candidato importante es que está agarrando mucha fuerza hoy en día, es la materia oscura escalar. Y ahí también hay todo un zoológico de subclases, como las acciones, el fuzzy dark matter, etcétera, etcétera. También otro candidato interesante son los agujeros negros primordiales, que son agujeros negros que se formaron en el universo temprano y que fueron chiquitos, digamos, cuando se formaron, pero no demasiado chiquito para evaporarse enseguida, y luego sobrevivieron a la expansión cósmica. Y hay otros grupos de personas que radicalmente dicen que, bueno, esa materia oscura no existe, sino lo que está mal es nuestra teoría de la gravedad, ¿sí? Y entonces analizan teorías modificadas de la gravedad. Bueno, en cuanto a los agujeros negros, pues ya hay evidencia, también evidencia muy clara que existen. Se pueden detectar hoy en día, por ejemplo, desde hace ya casi 10 años. Estamos, de hecho, ese año es el 10º cumpleaños de la primera detección de ondas gravitacionales. Fue en septiembre del 2015 que se detectó. Se anunció hasta en febrero de 2016. Entonces, en 2016 se detectó, digamos, la fusión entre dos agujeros negros que fusionaron hace 1.300 millones de años. Y al fusionar, la teoría de Einstein pues predice que están emitiendo lo que se llaman ondas gravitacionales, que son ondas que se propagan, que deforman el mero espacio-tiempo y que se lograron detectar en la Tierra con sensores ultra muy sensibles, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema binario de dos agujeros negros, y por la emisión de esas ondas gravitacionales el sistema pierde energía. Entonces los dos agujeros negros se acercan el uno al otro y finalmente fusionan en un solo agujero negro. Esa es la señal que se midió a la derecha.
Y de hecho ese descubrimiento fue tan importante que el año siguiente se dio el premio Nobel para eso, ¿no? A Weiss, Barish y Kip Thorne. Y fue tan importante ese descubrimiento porque realmente nos da una nueva herramienta de cómo medir nuestro universo. O sea, antes todo era en electromagnético, detección de partículas, y ahora podemos detectar esas ondas gravitacionales. Luego hay la evidencia sobre el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Eso también se basa en mediciones que se hicieron desde antes que empecé mi doctorado. Y ahí lo que se hizo, se midieron, digamos, la trayectoria de estrellas que se mueven, que se llaman estrellas S, son estrellas que se mueven muy cerca del centro de nuestra galaxia. Y aquí en la izquierda ven las trayectorias, digamos, de esas estrellas. Y al medir esas trayectorias se dio cuenta que para medirse en esas trayectorias, digamos, debe haber una masa de más o menos 4 millones de veces la masa del Sol en el centro. Sin embargo, no se ve nada muy luminoso, o sea, hay un poco de emisión, pero no se ve, digamos, un objeto luminoso en el centro. Y eso fue tan importante que también luego se decidió dar el premio Nobel a Reinhard Genzel y Andrea Ghez por las observaciones, y al mismo tiempo Roche Penrose por sus investigaciones teóricas sobre los agujeros negros, en particular la formación de singularidades. Ok, entonces sabemos que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro de 4 millones de veces la masa del Sol, pero no solamente en el centro de nuestra galaxia, sino se sospecha que en el centro de todas las galaxias hay un agujero negro supermasivo. Aquí en ese ejemplo se muestra otro experimento que indica fuertemente sobre la existencia de agujeros negros, que es el Event Horizon Telescope. Es una red de radiotelescopios que lograron producir la imagen del entorno del agujero negro. Entonces, ¿cómo se observa un agujero negro? Pues gracias a la materia que está alrededor, siempre hay un poco de materia alrededor, que se llama un disco de acreción, y ese disco, digamos, el material al caer hacia el agujero negro se calienta y emite entonces ondas electromagnéticas que podemos observar en la Tierra, ¿no? Con esa red de radiotelescopios hay un proceso muy complicado detrás de eso, pero finalmente logran reproducir esas imágenes que muestran la región luminosa, y en el centro de esa región se ve que hay una mancha negra. Eso se llama la sombra del agujero negro, es una indicación muy fuerte que realmente hay un horizonte de eventos, ¿no? O sea, que una región de la cual no se puede escapar ondas electromagnéticas. Sí, entonces la imagen de la izquierda es una imagen en el centro de la galaxia M87, y de la derecha es una imagen del centro de nuestra galaxia. Ok, entonces, ¿cómo se describen los agujeros negros? Y aquí también estamos afortunados porque se debe usar la teoría de la relatividad general de Einstein, y hay que resolver las ecuaciones de Einstein, que son ecuaciones no lineales con derivadas parciales y son acopladas, etc. Es un sistema de 10 ecuaciones acopladas, entonces uno da eso a los matemáticos y la mayoría de los matemáticos dicen, no, dame un sistema más sencillo, eso es demasiado difícil. No, pero la suerte que hubo tuvimos es que en 1963 ese matemático neozelandés encontró una solución exacta, analítica. Y de hecho la solución se puede escribir casi en una línea. Es la solución para la métrica que describe la deformación del agujero negro y del espacio-tiempo, perdón. Y esa solución está parametrizado en términos de 2 parámetros únicamente. El parámetro m, que es la masa del agujero negro, y un parámetro a, que si lo multiplico con m me da el momento angular, o sea, de qué tan rápido está rotando el agujero negro, ¿sí? Bueno, hay una pequeña restricción, ese a cuadrado debe ser menor o igual que m cuadrado, si no me describe lo que se llama una singularidad desnuda, que pensamos que no es física. Y ahora, lo bonito de esa solución es que después, en los años 70 y 80, hubo trabajo que demostró que de alguna forma esa solución es única.
O sea, es la única solución que describe un agujero negro en vacío, ¿no? Que está aislado y en equilibrio, ¿no? Que tiene un horizonte regular, y luego hay unas hipótesis técnicas, pero salvo esas hipótesis, digamos, entonces se sabe que los únicos agujeros negros aislados en el vacío en equilibrio están parametrizados por esos dos parámetros M y J y son dados por esa métrica, ¿sí? Entonces eso quiere decir que si en el universo vemos un agujero negro como el centro de nuestro universo y estamos pensando que la materia no tiene una influencia demasiado fuerte sobre él, sabemos que está descrito por esa solución. Y eso se conoce como el teorema de no pelo. Bien, y otras propiedades de la solución de Kerr que son importantes es que se espera que esa solución también es estable, o sea, si la perturbo un poco, la solución no va a explotar o colapsar o algo así. De hecho, demostrar eso matemáticamente es muy complicado. Es una demostración que ya tiene como 800 páginas y es un tema activo en la realidad matemática. Luego, la otra cosa interesante es que el regreso al equilibrio, o sea, si lo perturbo y regresa al equilibrio, está caracterizado por ciertas frecuencias que se llaman las frecuencias cuasi normales, que son frecuencias o sea, son modos que oscilan como e a la menos i omega t, y ese omega es un número complejo. O sea, la parte real me da la frecuencia de oscilación y la parte imaginaria me dice qué tan rápido decae ese modo. Y eso está muy interesante porque cuando se detectan las ondas gravitacionales se pueden medir ese modo. De hecho, se acaba de un logro importante, se logró medir no solamente el modo fundamental, el que menos rápido decae, sino también el segundo modo en la colisión de agujeros negros, ¿no? Y eso me da ya con la parte real, la parte imaginaria, ya me da cuatro cantidades que me restringen el agujero negro final. Y si se acuerdan, el agujero negro de Kerr nada más tenía 2 parámetros, entonces más vale que esos 4 parámetros encajan esos 2 parámetros y resulta que sí, se puede hacer un test de la métrica de Kerr. Ok, entonces déjame pasar ahora a la primera aplicación, que es el trabajo de investigación, digamos. Y ahí entonces lo que vamos a estudiar es cómo la materia oscura, qué pasa cuando cae en un agujero negro. ¿Sí? Y lo vamos a hacer, el modelo que vamos a usar para eso es lo que se llama un gas de Vlasov, que son básicamente partículas que no colisionan, ¿no? Acuérdense que la materia oscura, las partículas se supone que no interactúan directamente entre ellas, nada más interactúan a través de la gravedad. Y vamos a analizar también la región muy cercana al agujero negro. Entonces, la métrica, digamos, va a estar dominada por esa métrica de Kerr que les acabo de mostrar. Entonces, eso es un problema, digamos, estadístico. O sea, como es un gas de Vlasov, quiere decir son partículas libres, pero que describen el estado fase. Y la ecuación, digamos, que me describe la evolución de esa función de distribución es la ecuación de Vlasov, que es la ecuación a la izquierda. Y bueno, si fuera autogravitante tendría que acoplar esa ecuación a la ecuación de Einstein, donde G mu nu es el tensor de curvatura, pero en la aplicación que les voy a mostrar solamente vamos a resolver la primera ecuación. Ok, y bueno, entonces también existen, ese problema se ha estudiado muy bien, existen soluciones estacionarias con simetría esférica y axial, autogravitantes incluso, y ahí hay una referencia, un artículo de revisión donde lo pueden consultar. Ok, pero ahora entonces, para estudiar qué pasa cuando ese gas cae en un agujero negro, entonces vamos a asumir que doy la métrica de Kerr que les acabo de mostrar, y vamos a suponer que en el infinito hay un reservorio, un depósito, ¿no? de gas que se encuentra a cierta temperatura T, ¿no? Y que cae hacia el agujero negro. O sea, el gas infinito está en reposo y luego va cayendo poco a poco en el agujero negro, ¿no? Entonces, digamos, la
La meta entonces, o el desafío es encontrar una solución de la ecuación de Vlasov, ¿no? Que describe esa situación y que en el infinito tenga ese depósito de gas. Quiere decir que en el infinito la función de distribución debe acercarse a una función de distribución que se llama, que es de tipo Maxwell-Boltzmann, o aquí como estamos en el régimen relativista, se conoce como la distribución de Hüttner, ¿no? Que es la exponencial de menos la energía de la partícula entre K, B, T. Sí, una expresión muy familiar de física estadística. Y lo bonito entonces es que existe una solución analítica. Se puede resolver ese problema de forma analítica. De hecho, aquí se puede resolver de forma analítica y luego se pueden plotear, digamos, las cantidades. Aquí lo que les muestro es lo que se llama la tasa de compresión. Eso es la densidad de partícula como función de X y Z, si quieren. O sea, vamos a tomar un plano meridional a través del agujero negro de Kerr. Entonces, esa región blanca en el centro es donde se encontraría el agujero negro. Y luego el mapa de color, si quieren, me describe qué tan denso está el gas, ¿no? Entonces, si los colores, el rojo quiere decir que es más denso y el azul es menos denso. Entonces, la figura de la izquierda, el parámetro de rotación es pequeño, entonces ahí se ve que se ve casi esféricamente simétrico, pero en la figura de la derecha, entonces se ve como que cerca del ecuador ya el gas un poco más denso que en los polos cuando estoy cerca cuando me acerco al horizonte, ¿no? al agujero negro. Ok, y ahora las cantidades importantes, digamos, que les interesan a los astrofísicos, lo que se llama la tasa de acreción. Entonces, la tasa de acreción de energía, por ejemplo, es la cantidad de energía que atraviesa una esfera de cierto radio, ¿no? Por unidad de tiempo. Como el modelo estacionario, esa cantidad es independiente del radio, la esfera, ¿no? Y es lo que se denota como E punto. Y de la misma forma, como el agujero negro está rotando, es interesante mirar cuál es la tasa de acreción del momento angular, que se denota por J punto. ¿Sí? Y aquí en la gráfica en la izquierda les muestro esas tasas de acreción como función del parámetro de rotación. A entre M es una cantidad dimensional que va de 0 a 1, ¿no? Y empieza entonces, y Z es la temperatura inversa adimensional, o sea, es la masa de la partícula de reposo entre la temperatura, entre K y T, ¿no? Entonces esa cantidad para la mayoría de los modelos es muy grande, de hecho, o sea, porque la temperatura térmica, la energía térmica es mucho menor que la energía de reposo de la partícula. ¿Sí? Y aquí, entonces, en la gráfica a la izquierda se hace esa gráfica para distintas temperaturas. Y lo bonito es que para temperaturas altas hay una forma, se puede aproximar eso con una fórmula muy sencilla, que es la que está encima de la gráfica, ¿no? Entonces, si alfa es 0, es ese menos 16m cuadrado raíz de 2pi z e infinito. Entonces, la tasa de acreción va como el cuadrado de la masa del agujero negro y es proporcional a la densidad de energía del reservorio, ¿no? Del depósito en el infinito. Y a la derecha, pues, está la tasa de acreción del momento angular. Y el signo aquí es tal que va frenando la rotación del agujero negro. Okay, entonces se está acretando, digamos, más el momento angular de tal forma que la rotación del agujero negro se va frenando poco a poco. Y lo que se puede hacer entonces con esas fórmulas, se puede hacer una aproximación a la cual vamos a regresar en el caso escalar después también, que se llama la aproximación cuasi estacionaria. Entonces, uno usa argumentos de balance de energía y de momento angular para decir, bueno, la masa, digamos, la energía que atraviesa una esfera de radio constante, cuando llega al horizonte, pues está absorbida por el agujero negro, y eso quiere decir que la masa del agujero negro va a crecer, ¿no? Conforme E punto. Y lo mismo para el momento angular, o sea, el momento angular que está cayendo hacia el agujero negro, pues se va a sumar, digamos, o restar al agujero negro, al momento angular del agujero negro. Y entonces, uno tiene esas dos ecuaciones, que es un sistema de ecuaciones ordinarias para
M y J. Entonces, en particular, la masa del agujero negro crece, ¿no? Porque está acretando partículas de masa positiva, pero el momento angular decrece. Entonces, eso implica una desaceleración gradual de la rotación. Y eso es bueno porque no sé si se acuerdan de la transparencia de Kerr. Les había dicho que si la rotación es demasiado grande, se vuelve una singularidad desnuda. ¿Sí? Entonces, si empieza con un agujero negro, nunca va a llegar a una singularidad desnuda, que en ese modelo por lo menos sencillo. ¿Sí? Entonces, la aceleración, la rotación se va a desacelerar más bien. ¿Sí? Y luego uno puede resolver esas ecuaciones diferenciales y uno encuentra entonces que la masa va creciendo, 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 pero luego hay un momento que crece así al infinito, de hecho, ¿no? Ahí obviamente el modelo antes de eso se rompe, pero lo interesante es que se puede calcular la tasa, una escala de tiempo asociada a esa masa que explota, y está dado por la expresión que está aquí. Y ahora esa expresión, digamos, la puede reformular como una ecuación para la temperatura entre la masa de la partícula. Y si se ponen números ahí, entonces está la expresión que está ahí abajo, 10 a la menos 18, depende de la masa al cuadrado, de la energía al cuadrado en el infinito y de ese tiempo, digamos, infinito al cuadrado también. Entonces ahora se puede hacer, digamos, la siguiente pregunta. Si yo quisiera que tenga un agujero negro, por ejemplo, como M87, que mide 1.000 millones veces la masa del Sol, ¿no? ¿Cuál es la escala? O sea, si pensaría que crece, digamos, por 2 veces esa masa, ¿no? En ese tiempo, en esos 1.000 millones de años, ¿cuál tendría que ser la temperatura del gas? Y sale entonces un número extremadamente pequeño. ¿Sí? Entonces hay gente que se preguntó si tal vez la masa de esos agujeros negros supermasivos es tan grande porque acretaron materia oscura. Y aquí se puede entonces hacer, bueno, la respuesta es sí, pero la temperatura debe ser muy, muy pequeña. Bien, déjeme pasar entonces al tema de las estrellas de bosones. Entonces ahora vamos a cambiar el modelo de materia. Vamos a asumir que la materia oscura está descrita por un campo escalar, ¿no? Y de hecho el modelo que vamos a tomar es un modelo que ganó mucha fuerza, que fue de hecho iniciado en parte aquí en México por Tonatiuh Matos y Francisco Guzmán y Luis Ureña López, y recientemente ha ganado otra vez fuerza porque gente importante como Tremaine Witten, Hugh Jostriker lo retomaron, y es un campo escalar de una masa extremadamente chiquita, ¿no? Entonces la masa es del orden de 10 a la menos 22 electronvolts. ¿Y por qué tiene esa masa tan chiquita? Pues tiene una longitud de Compton inversa, ¿no? Entonces si tomo H entre MC, eso es del orden de un parsec. ¿Ok? Y a nivel clásico, de hecho, es interesante no solamente pensar en un solo campo, sino en toda una colección de campos escalares, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Que tienen la misma masa. Eso se llama también la teoría de multicampo. Eso tiene digamos, una motivación en el marco de la teoría semiclásica de la relatividad general. O sea, la teoría semiclásica de la relatividad general, uno trata el campo al nivel cuántico, en segunda cuantización, digamos, pero el espacio-tiempo al nivel clásico, porque no sabemos cómo cuantizar la gravedad todavía, no hay una propuesta, digamos, única todavía, y es lo que sí sabemos que es difícil, pero tal vez no es necesario cuantizarla para describir esos escenarios que yo les estoy mencionando. ¿Sí? Entonces el espacio-tiempo es clásico y nada más se necesita un solo campo real, pero cuántico, y cuando uno trabaja esa teoría se da cuenta que en muchas situaciones lo que sale es una especie de sistema que es efectivo, que es clásico, pero ahora en vez de tener un solo campo real cuántico, uno tiene, digamos, una familia de campos clásicos, pero complejos, ¿sí? Cada uno es un campo complejo. Un campo de Klein-Gordon, digamos, ¿no?
Bien, entonces es un trabajo que hicimos hace poco, en 2023. Ok, ahora para darles una idea de qué pasa en esta teoría, vamos a ir primero al movernos en el límite newtoniano, donde se simplifican muchas las ecuaciones. Entonces, el límite newtoniano se puede mostrar que ese sistema de multicampo se reduce a lo que se conoce como el sistema Schrödinger-Poisson multicampo. Entonces, tengo una ecuación de Schrödinger para cada campo, para los K campos, así que tengo K copias de la ecuación de Schrödinger. Y todos se mueven, digamos, en el campo gravitacional U, que está generado por esos campos, ¿no? Entonces, ese sistema está acoplado a la ecuación de Poisson para el potencial U, y la densidad que aparece ahí, digamos, es la masa por el cuadrado, digamos, de cada una de las funciones de onda. También vamos a añadir un término menos 1 entre x, un potencial externo, ¿no? Menos GMM entre x. Ese término, digamos, es como se puede considerar como un modelo juguete para el agujero negro central. Entonces le pongo una masa en el centro, ¿sí? Y eso es algo que escuché primera vez de Argelia Bernal, pero también fue propuesto recientemente por Davis y Mox en un paper de 2020. ¿Ok? Y ahora entonces uno quiere resolver ese sistema, ¿sí? Entonces es una ecuación bueno, es un sistema de ecuaciones de Schrödinger, pero como está acoplado a la ecuación de Poisson, es un sistema no lineal. Ok. De hecho, podemos integrar la ecuación de Poisson, o sea, con la función de Green, y reformularlo como n ecuaciones. Y ahora la interacción gravitacional, digamos, está metido en ese último término de integral, ¿no? Entonces ahora es una ecuación íntegro diferencial, pero es equivalente al caso anterior. Lo que me ayuda para estudiar ese sistema es que tiene varias cantidades conservadas, o sea, porque, bueno, digamos, se preserva aquí la simetría de Galilei, el grupo de Galilei. Entonces tengo, por ejemplo, la simetría, digamos, una simetría interna. Entonces tengo la conservación de partículas, el número total de partículas, y también tenemos una energía conservada, que es la que puse ahí en la última ecuación. ¿Sí? Entonces, y gracias a esas dos cantidades se puede mostrar un par de resultados muy importantes, muy bonitos. O sea, primero es la evolución en el tiempo, es global en el tiempo. Entonces, si doy dato inicial que está en un espacio adecuado, digamos, donde existen las segundas derivadas, etcétera, etcétera, entonces el problema de Cauchy tiene soluciones globales. O sea, no explotan las ecuaciones en tiempo finito o colapsan o algo así. Eso no existe, ¿sí? Y eso es muy bueno saber. Luego, existen soluciones también que son estacionarias, o sea, que son de la forma e a la menos i omega t, por una función que es independiente de t, y omega es una frecuencia real. ¿Ok? Y de hecho, esas soluciones, el estado base de esas soluciones es el estado que minimiza la energía. Se puede encontrar con un problema variacional muy bonito. O sea, el problema simplemente es buscar el mínimo del funcional de energía con la restricción que el número de partículas es fijo. Entonces, fijo el número total de partículas y busco el mínimo de la energía. ¿Sí? Y ese problema a nivel matemático lo analizó por primera vez Elliott Lieb en 77 para un solo campo. Y eso, entonces, como sabemos que es un mínimo de la energía, se puede demostrar luego también que ese estado es estable. O sea, lo perturba un poco y la solución se queda ahí en el entorno. Esos son ejemplos numéricos que saqué de la tesis de doctorado de Emanuel Chávez. Entonces, en la izquierda ven la función de onda, el perfil radial de la función de onda. Entonces, el estado base es el que no tiene nodos, es la curva azul, y luego hay estados excitados que tienen un nodo, dos nodos, tres nodos, como se conoce la mecánica cuántica, ¿no? del átomo hidrógeno, cosas así. A la derecha está el potencial gravitacional. Eso es si la masa es cero. Si la masa no es cero en el centro, entonces esa gráfica viene del artículo de Davis y Mox. Entonces, la curva amarilla ahí es la que
donde la masa es cero, y cuando la masa no es cero, pues la solución ya no es tan plana en el centro, pero empieza a desarrollar como un kink, ¿no? Como una punta, pero las soluciones existen. Bien, esas soluciones ahora se pueden generalizar de una manera muy, muy simpática y que ahora entendemos de una forma muy elegante con la teoría de grupos, que como la función de onda, digamos, tiene varias componentes, cuando el grupo de rotación actúa sobre la función de onda, puede actuar de dos formas, ¿no? O sea, puede actuar en la parte orbital, o sea, sobre la X que está ahí, ¿no? Pero también puede actuar de manera interna, ¿no? Entonces se puede multiplicar la función de onda, los grados internos de la función de onda, con una matriz tipo de matriz de Wigner, ¿no? Donde esa DL, digamos, será la representación irreducible con spin L en ese caso. Entonces, en ese caso el número de campos será 2L más 1. ¿Sí? Y lo que podemos hacer, preguntarnos ahora si existen estados que son invariantes bajo ese grupo de rotación, bajo esa acción del grupo de rotación. ¿Sí? Entonces la diferencia es que ahora el grupo de rotación, cuando actúa sobre la función de onda, no solamente actúa sobre la parte orbital, sino también sobre los grados de libertad internos. Y es lo que hizo entonces Emmanuel Chávez en su parte de su trabajo de tesis. Lo que se puede hacer ahora es buscar un mínimo de ese funcional de energía, otra vez bajo la restricción que el número de partículas es fijo, pero ahora bajo la restricción adicional que la función de onda será invariante bajo esa acción de las rotaciones. Ahora, por construcción, esos estados van a tener más energía, o sea, ya no pueden ser el estado base porque tienen más energía, porque el mínimo de energía pues tenía polarización constante, era un estado de polarización constante, ese ya no. Pero, sin embargo, minimiza, digamos, el funcional de energía en ese espacio más pequeño, ¿no? Entonces, si busco el mínimo de una función en un espacio que es más pequeño, normalmente ese mínimo va a ser más grande que si lo minimizo sobre un espacio que es más grande, ¿no? Lo que se puede mostrar también, como es un mínimo en ese espacio restrictivo, que son estables en esa clase de funciones. Y esas funciones, entonces la función de onda es otra vez tiene la forma de una función radial multiplicado por un vector, y ese vector, digamos, cada componente es un esférico armónico con el momento angular L. Entonces así se ven las soluciones, y el perfil radial, aquí a la izquierda le muestra el perfil radial para distintos valores de L, y bueno, y ven, conforme L crece, digamos, se vuelven más extendidas esas configuraciones, ¿no? Como era de esperarse, porque es el efecto del potencial centrífugo. También existen estados excitados que se muestran en la parte de la derecha con los de un nodos para distintos Ls. Bueno, otras propiedades que tal vez quiero mencionar, o sea, esos estados existen también con la masa central. Cuando la masa central va a cero, entonces la energía del estado base converge a la energía del estado con masa cero. Entonces, digamos, si hago desaparecer la masa en el centro, recupero, digamos, la solución original. Luego, eso abre una puerta en el sentido que puede construir un montón de otras soluciones, incluso en simetría esférica, ¿no? O sea, lo que puede hacer es cambiar esa representación, la manera que actúa el grupo de rotación sobre la función de onda, y se puede repetir toda la demostración. Y ahora lo más importante sobre la estabilidad de esas configuraciones se hizo, digamos, con Armando Roque y Emanuel, se hizo un estudio extensivo de las ecuaciones linealizadas alrededor del estado sin nodos, y resulta que nada más los estados con L igual a 0 y L igual a 1 son estables, al nivel lineal por lo menos. ¿Sí? Entonces todos los estados que tienen nodos o que tienen L mayor que 1 son linealmente inestables, tienen modos que crecen exponencialmente en el tiempo. Luego existen generaciones relativistas de esas estrellas de Ls. Entonces,
no voy a entrar aquí en los detalles porque quiero pasar a la última parte de la charla, que son los átomos gravitacionales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a agregar el agujero negro en el centro, ¿no? Entonces, hasta ahora todo fue teoría newtoniana, entonces no podemos poner el agujero negro. Y para poner el agujero negro, entonces lo que empezamos a estudiar hace casi 15 años es ver otra vez el caso que vimos con Vlasov. O sea, vamos a asumir que estamos cerca del agujero negro, entonces ahí domina la gravitación del agujero negro, entonces lo puedo fijar el fondo, la geometría de Kerr, o en ese caso despreciamos la rotación, entonces la geometría de Schwarzschild. Y busco soluciones de la ecuación de Klein-Gordon, porque ahora es relativista, que tienen esa forma de modos otra vez, ¿no? Y lo que se encuentra es una ecuación de tipo Schrödinger, ¿no? Con un potencial efectivo que ahora les voy a mostrar. De hecho, esa ecuación está en la clase que se llama la ecuación confluente de Hoyne. Entonces, a los que les gustan las funciones especiales eso es un término, terreno fértil, digamos, para cosas para entender. Y aquí les muestro el potencial efectivo. Entonces, el potencial efectivo, si ven, tiene eso es para distintos valores del producto de las dos masas, la masa del agujero negro y la masa del campo escalar. Y ven que está formando, que tiene un pequeño pozo. O sea, los puntitos azul que están ahí indican que existe un pozo de potencial. O sea, clásicamente ahí tendría estados acotados, ¿no? O sea, ¿sí? Pero ahora, obviamente, como eso es un sistema cuántico, ¿no? Entonces el campo escalar, digamos, es diluido. Entonces, por el efecto de túnel, el sistema pierde un poco de energía, ¿sí? Porque por el efecto túnel hay un poco de campo escalar que cruza la barrera de potencial, digamos, ¿no? Y por eso esos modos ya no son puramente oscilantes, sino decaen en el tiempo exponencialmente con una tasa que se puede describir. Y luego entonces la parte real, digamos, de esa S es la que me da, o uno entre la parte real de S es lo que me dice el tiempo característico para que el modo decaiga. Y se puede hacer un análisis entonces exhaustivo en ese sistema. Y lo que se muestra, si nos enfocamos nada más en la línea diagonal negra, entonces todo lo que está debajo de la línea diagonal negra son átomos, son configuraciones que viven más tiempo que la edad del universo, ¿no? Entonces decaen, pero decaen muy, muy, muy lentamente, o sea, por fines prácticos son casi estacionarios. ¿Sí? Y eso depende entonces del producto de la masa del agujero negro central y mu, que es la masa del campo escalar. Entonces, en el modelo del campo escalar ultraligero, ¿no? Que es esa banda a la izquierda, entonces, y la banda roja arriba es sí sería para nuestra galaxia. Entonces vemos que aquí, en ese cuadradito, digamos, estamos adentro de las configuraciones que sobreviven por propiedades cosmológicas. Ok, y entonces los últimos 15 años lo que hemos trabajado casi, digamos, es tratar de incluir la autogravedad, porque obviamente si quiero determinar la estructura del halo completo, pues no puedo trabajar con la métrica del agujero negro, debo tomar en cuenta la autogravedad que se vuelve importante a distancias más grandes. Y aquí básicamente hay dos dificultades que no son sencillas. La primera es que hay que controlar qué pasa con los campos en el horizonte del agujero negro, porque a veces, en vez de tener el centro ahora, ya no tengo un centro regular como en los problemas anteriores, sino tengo un horizonte de eventos y ahí debo saber cómo fijar mis campos, ¿sí? La otra dificultad es que la solución ya no es estrictamente estacionaria, o sea, porque el campo escalar decae muy lento, pero decae, ¿no? Entonces no puedo buscar una solución estacionaria. Entonces, para tratar el primer problema, entonces usamos lo que se llaman coordenadas, una técnica que se llaman coordenadas penetrantes, que son coordenadas que son regulares en el horizonte, y esa es la forma de la métrica, entonces depende de dos funciones A y M. Y
Para tratar el segundo problema usamos nuevamente una aproximación cuasi estacionaria. O sea, el argumento ahí es que el campo, digamos, o sea, oscila en el tiempo rápidamente, pero decae tan lentamente que yo puedo despreciar el efecto sobre las funciones métricas. Okay, y aquí para darles una idea, es el sistema, uno obtiene un sistema no lineal de ecuaciones diferenciales radial, un problema radial, que es ese de aquí, y ese e a la 2 sigma t, entonces eso se aproxima por 1, porque 1 en sigma t es muy pequeño en escalas cosmológicas incluso. Y luego entonces se resuelve el sistema con condiciones apropiadas en el horizonte y en el infinito. Y les muestro el resultado. Entonces aquí en la gráfica le muestro el resultado donde tenemos la frecuencia versus, bueno, más bien la masa total en el eje vertical y la frecuencia en el eje horizontal. Entonces aquí cada línea es una familia de soluciones. Los puntos negros corresponden a la solución donde se despreció la autogravedad. Entonces luego se enciende poco a poco la amplitud del campo escalar y se mueve entonces a lo largo de esas curvas que están ahí. Y lo interesante, entonces lo que se ve es que cuando en el otro extremo, digamos, cuando la amplitud crece y crece, finalmente esas soluciones se acercan a las soluciones de las estrellas de bosones relativistas en ese caso. Ok, y aquí les muestro para terminar una gráfica de la función de masa. Entonces la masa que está contenido en el radio R, ¿sí? Para los valores de Sagitarios de algo que podría representar el halo de materia oscura en nuestra galaxia. Entonces, primero vemos cuando el radio es muy pequeño, pues la curva es muy plana, ¿no? Entonces la masa es constante porque es igual a la masa del agujero negro, pero después alrededor de 100 parsecs ya empieza a crecer y eso es el efecto del halo, ¿sí? Entonces, todos esos los parámetros de la masa del agujero negro central y la masa del campo escalar ultraligero. Y la buena noticia es que los tiempos como es autogravitante, la preocupación es que ahora esa cosa ya vive mucho menos tiempo, o sea, pero resulta que no, que esas configuraciones viven del orden de 10 a 11 años o más. Entonces el tiempo de vida es más grande que la del universo nuevamente. Y con eso entonces concluyo mi plática. Entonces hemos estudiado entonces dos modelos que describen la interacción entre la materia oscura y los agujeros negros supermasivos, ¿no? Uno era con el gas de Vlasov, que consiste de materias, de partículas frías, digamos. El otro es el estudio con el campo escalar. En el caso de Vlasov, pues fuimos capaces de calcular las tasas de acreción, tanto del momento angular como de la masa, y eso nos predice entonces calcular qué tan rápido o qué tan lento crece el agujero negro. ¿Sí? Entonces, en el segundo modelo del campo escalar, entonces ahí se logró, digamos, describir las estrellas de bosones que proveen un modelo para describir el núcleo de materia oscura, pero fuimos capaces ahora de incluir los efectos que se deben al agujero negro en el centro, ¿sí? En el marco de la realidad general. Ok, y todavía hay mucho trabajo que hacer, hay un montón de problemas abiertos, entonces eso no es la palabra final todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivier. Tenemos tiempo para preguntas, que seguro las hay. Entonces, por allá atrás hay una mano levantada, por favor. ¿Cómo se consideran las interacciones entre los sistemas de estrellas? Y pues si es complicado, ¿cómo se resuelve numéricamente? Ok. Entonces las estrellas aquí no se tomaron en cuenta, o sea, despreciamos la materia luminosa. Entonces, si quisiéramos agregar eso, digamos, tendríamos que resolver el sistema de Einstein-Klein-Gordon, más típicamente las estrellas en dinámica estelar se modela con Vlasov. Entonces habrá que acoplar esos tres sistemas juntos, pero aquí, entonces ya será un sistema donde se podrían buscar soluciones estacionarias primero y tratar de repetir el análisis, pero aquí como
como mostré, la contribución a la masa de la materia oscura es mucho mayor que la materia luminosa, ¿no? Entonces eso es como una primera aproximación para entender qué pasa en la galaxia, pero finalmente, obviamente quisiéramos incluir la materia luminosa también, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Aquí de este lado. Hola, doctor. Bueno, gracias primero por la charla, muy interesante. Yo tengo la pregunta también sobre el modelo que hacen con la creación de materia de Blasov. Ahí lo que tienen es el agujero negro supermasivo que está acretando materia oscura, ¿no? Y están despreciando la materia bariónica. Y en la de ecuación de Blasov, la distribución que usan es la de Maxwell, Boltzmann. ¿Eso tendría sentido o también se podría usar otro tipo de distribuciones como las de Bose-Einstein, pensando en que la materia oscura no interactúa electromagnéticamente y la única interacción sería gravitacional? Sí, 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 es una excelente pregunta. O sea, en el infinito, bueno, la distribución que tomamos es asumiendo que hubo un proceso de termalización entre esas partículas, pero por otro lado no son interactuantes, ¿no? Entonces ahí hay que explicar qué tomar. Entonces en realidad analizamos varios modelos, o sea, bueno, varios, quiere decir dos. O sea, aparte de ese de Maxwell-Hüttner, analizamos también un modelo que es muy popular, que es un modelo monoenergético, donde todas las partículas tienen una energía característica, la misma energía, que será una energía característica. Y bueno, pero más o menos, digamos, cuando la energía es baja, o sea, si no son, si son lentas, si quieres, las partículas en el infinito, el resultado no cambia de forma significativa. Entonces no hemos probado la de Bose, Einstein o otras, pero esperaría que más o menos debería salir algo parecido, salvo los números, los factores numéricos podrían cambiar, pero si no, tendría cosas del mismo orden de magnitud. Una más, por favor, por allá atrás. Primero que nada, gracias por la plática. Mi duda es, pues, la métrica de Kerr se basa principalmente cuando el horizonte de eventos es regular. Entonces quería saber si ya se han considerado modelos donde no es regular el horizonte de eventos y qué implicaciones podría traer un horizonte de eventos irregular. Ya, gracias. Sí, buena pregunta. No expliqué, no tuve tiempo de explicar eso. O sea, un horizonte regular en el contexto de Kerr quiere decir que el momento angular no es igual al valor extremo que puse en la desigualdad. Había una desigualdad que les dije, si se cumple es un agujero negro, si no se cumple es una singularidad desnuda. Entonces, el caso no regular, de cuando el horizonte es no regular, es justamente el caso donde estoy en el umbral de los dos, o sea, donde ese parámetro a cuadrado era igual a m cuadrado. Ahora, en ese caso, entonces, en ese caso, digamos, se sospecha que esa métrica no es realmente estable. ¿Sí? Entonces, en el sentido que si empiezas, bueno, lo que sí se sospecha ya desde hace mucho tiempo, si se empieza con un agujero negro que está debajo de ese umbral, nunca vas a lograr, o sea, si el horizonte es regular inicialmente, siempre va a ser regular. Hay modelos, pero esos son agujeros negros cargados, donde tengo dos agujeros negros cargados donde se repelan porque tienen la misma carga, pero se atraen porque tienen la misma masa y está en un equilibrio que probablemente es horriblemente inestable, ¿no? Esas soluciones, por ejemplo, tienen el horizonte degenerado. Entonces, digamos, la pregunta, la respuesta corta tal vez es que no se espera que en la naturaleza se forme un agujero negro con un horizonte no regular. ¿Sí? Pero aunque teóricamente podrían existir, sobre todo si permito que sean cargados, pero no se esperan que esas soluciones sean estables. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Okay.
Si no, le agradecemos mucho a Olivier Sarbach, de parte de la Sociedad Mexicana de Física y de la División de Gravitación y Física Matemática. Muchas gracias, Oli. Adelante. Es bonito, ¿no? Perdón. Gracias.